Muy bien, Felipe, hombre, la frase de cajón de ahorita, estás en mute. Por favor, quítale mute a tu micrófono. Bienvenidísimo. Hola Juan, pues nada, muchísimas gracias por esa tremenda introducción. Muchísimas gracias también por la invitación, por estar acá con ustedes en esta primera rueda de empleabilidad que me parece genial y como tú lo contabas ahorita, muy enfocada a sectores que si bien la economía estaba golpeada en sectores que hoy se están moviendo y que se están reactivando muy bien. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, me regalan 2 segundos, voy a compartirles pantalla para arrancar. Mientras sale la pantalla de Felipe, les recuerdo nuevamente en el chat, por favor, escríbanos todas las preguntas que tengan, desde la más técnica a la más general, pregunten lo que quieran y les recuerdo que nuevamente tanto este video como esta presentación va a quedar colgada en nuestra sección de empleabilidad. Perfecto. ¿Me confirmas, Juan? ¿Ya sale la pantalla? ¿Ya pueden ver la Sí, pantalla? yo te estoy viendo, la palabra es tuya. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidos a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Espero que esto de verdad sea un espacio que les dé mucha ayuda, que les dé muchos tips, que les ayude mucho a construir su hoja de vida, que si bien es el primer camino para poder conseguir un cargo o una posición que hoy queramos. Hoy les estoy presentando la presentación desde una página que se llama Mentimeter. Entonces, si quieren hoy empezar a seguir también la presentación, digamos que en vivo y directo, se pueden conectar a www.menti.com y ponen el código que sale, que es 6770-770. Al final les quiero contar que vamos a hacer un ejercicio bastante dinámico donde vamos a hacer unas preguntas, 5 preguntas muy fáciles sobre la presentación que hoy vamos a tener y la persona que sea ganadora, pues vamos a ofrecerle servicios de nosotros en donde le vamos a dar una consultoría, digamos que súper especializada, individual, sobre su perfil, hacerle unas entrevistas, hacerle unas pruebas psicotécnicas para que pues salga súper bien preparado para esta búsqueda de empleo. Entonces, súper bienvenidos y al final pues vamos a tener un ejercicio bastante interactivo que espero les guste. Como bien lo decían, hoy vamos a hablar mucho sobre cómo hacer nuestra hoja de vida, cómo hacer que nuestra hoja de vida sea de alto impacto, que genere un muy buen, digamos que, impacto y un tema visual muy importante a las personas o a los interlocutores a los que les queremos llegar. Para eso, la primera o la base para nosotros construir una muy buena hoja de vida es la marca, hablar de marca personal. ¿A qué me refiero con marca personal? Tenemos que pensar muy bien en cómo vamos a construir nuestro speech, en cómo vamos a construir nuestra hoja de vida y qué queremos que nuestra hoja de vida transmita sobre nosotros. Porque como ustedes saben, es el primer canal o es el primer foco de contacto que ustedes van a tener con las personas que quieren que los reconozcan o que los vean que están activos dentro del mercado laboral. Para eso les traigo una definición de marca personal, que es la creación de una marca personal. Trata sobre descubrir lo que te hace especial y luego comunicarlo a la gente adecuada a través de diferentes canales. ¿Qué nos dice esto? En otras palabras, encontremos, hoy vamos a hacer un ejercicio en donde los voy a ayudar a encontrar cuáles son esas, digamos que skills o esas competencias que los hacen a cada uno de ustedes diferentes. Les voy a dar tips de cómo comunicarlo, en qué redes comunicarlo, cómo mostrarlo hacia el mercado. Y dos, cómo o con qué canales puedo jugar o con qué canales puedo buscar esa nueva oportunidad o esa posición que quiero. En otras palabras, nosotros tenemos que siempre pensar en qué es lo que a mí me hace diferente, qué es lo que yo como profesional sé que ninguna otra persona puede tenerlo y cómo lo voy a comunicar, cómo lo comunico y cómo lo hablo hacia afuera. Porque muchas veces, acá el primer tip para construir una muy buena hoja de vida es cuando uno empieza a construir su hoja de vida, uno la construye pensando en, ¿a qué voy con eso? Uno la construye pensando en, si yo lo leo y lo entiendo, seguramente otra persona lo va a leer y lo va a entender. Ese es el primer error. Nosotros debemos crear una hoja de vida y poner o las palabras o las frases con las que construimos nuestra hoja de vida deben estar, digamos que, entendibles para cualquiera. Por eso es importantísimo que cuando ustedes construyan su hoja de vida, construyan pensando en cómo hago para que la otra persona entienda y pueda encontrar lo que yo quiero o lo que yo soy y mi perfil como tal profesional.
Por eso es importantísimo cada vez que construyamos una hoja de vida, la opinión de un tercero. Eso nos va a ayudar a saber si la estamos construyendo bien, si estamos mandando un mensaje indicado y si realmente la persona entiende o está, digamos que visualiza lo que yo he hecho como profesional o hacia dónde yo quiero llegar como profesional. ¿Cuáles son entonces los tres pilares más importantes para que nosotros construyamos y creemos nuestra marca personal? Primero, autenticidad. ¿Qué es autenticidad? Sé tú mismo. Todo lo demás ya está repetido. Es decir, ¿qué es lo que ustedes lo hacen diferentes? Hoy los invito a que cojan lápiz y papel y empiezan a escribir. ¿Qué es lo que a mí como profesional me hace diferente? Ya pueden ser habilidades técnicas o ya pueden ser habilidades o los famosos soft skills o las famosas habilidades blandas. ¿Cuál es la que me hace a mí? ¿Cuál es la que me hace diferente? ¿Cuál es la que con la que yo sé que puedo o con la uso como herramienta de trabajo o la puedo usar como herramienta para el momento que yo esté en una entrevista? Entonces, ¿cuál es y qué es lo que te hace a ti auténtico? Segundo tip, ¿qué te hace diferente? ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo que te hace diferente? No es solo el skill o la parte técnica o el soft skill, sino cuál es el propósito. Acá hay algo muy importante que más adelante se los voy a estar mencionando también, y es el propósito de cada uno de nosotros es totalmente diferente. ¿Y cuál es el propósito que tú tienes como profesional en tu carrera profesional? No solo pensando en hacia dónde quiero llegar, no solo pensando cuál es la posición en la que quiero estar, sino cuál es tu propósito de vida y eso cómo lo puedes relacionar con la posición que tú quieres. Muchas veces uno empieza a buscar o tiene un propósito de vida y la vida lo va llevando por algunas posiciones, por algunos cargos donde no se siente feliz. Entonces acá creo que lo más importante es entender cuál es mi propósito de vida, qué es lo que a mí me moviliza y sobre eso empezar a identificar cuáles son esas posiciones o cargos que me van a hacer clic o que seguramente hacen clic con lo que yo quiero. Y tercero, la visibilidad. ¿A qué se refiere la visibilidad? Y es, uno, a quién conoces, es decir, quiénes son tu red de contactos, con quién te relacionas a nivel corporativo, con quién te relacionas a nivel digamos que en tu día a día y con quien tienes un contacto, digamos que no solo profesional, sino también hasta puede ser académico. Y de segundo es a quién conoces y cómo comunicas lo que te hace diferente, cómo comunicas ese propósito que tú tienes, cómo comunicas esa autenticidad, es decir, cómo comunicas eso que te hace diferente, único en tanto a skills o habilidades blandas como habilidades técnicas. Entonces, pensemos hoy en ese papel y lápiz que sacamos. ¿Cuáles son ese círculo que me rodea? ¿Con quién me relaciono? ¿Qué uso o qué herramientas o qué páginas gestiono para realizar este networking o este relacionamiento? En cada una vayan escribiendo, vayan pensando cuáles son esos pilares, porque al final del día estos pilares, el 1, 2 y 3, son pilares que los hacen únicos ustedes. Empiecen a tenerlos presentes para más adelante empezar a construir la hoja de vida. ¿Qué nos debemos preguntar entonces? Hoy hay 3 preguntas claves y estratégicas para construir nuestra hoja de vida. La primera es, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad y cuál es tu perfil profesional? Acá, digamos que saquemos un poco la parte personal y acá hablemos del perfil profesional. Todavía no hablemos de habilidades técnicas, sino de habilidades blandas. Y es, ¿qué es eso? ¿Qué te hace único? ¿Qué es lo que hoy te hace diferente a los demás? Hay algunos que pueden ser más extrovertidos, hay algunos que pueden tener una excelente comunicación, hay algunos que pueden tener muy buenas habilidades, por ejemplo, en redacción, personas que pueden tener habilidades de liderazgo. ¿Cuál es la que te hace hoy a ti? ¿Cuál es la que te puede que te hace diferente? Si bien hoy estamos en una rueda de empleabilidad enfocada al sector de BPO, aquí hay cosas muy importantes que buscan estas empresas. Uno es temas de comunicación, temas de cómo haces actividades en tiempos de respuesta. Entonces, encontremos dentro de todo eso que yo tengo como habilidades, cuáles se alinean al negocio o a la industria que hoy nos está, digamos que, reuniendo en este momento y que Investimos nos está reuniendo. Segundo, ¿qué sabes?
¿Cuáles son esas habilidades técnicas? Técnicas, muy técnicas, que te hacen diferente. ¿A qué me refiero con habilidades técnicas? Si manejas un software específico, por ejemplo, si eres excelente manejando Excel, si eres excelente gestionando Word, si sabes muchos idiomas, que ahorita hablábamos del idioma, acá entra a jugar un rol importante y es qué sabes de inglés, cómo manejas el inglés. Manejas un inglés muy coloquial, es decir, muy del día a día, manejas un inglés más, digamos que organizacional o mucho más de empresa. Eso también te empieza a ser diferente. Habilidades técnicas como si has estado en alguna posición o has tenido alguna experiencia laboral, ¿qué en esa experiencia, qué aprendiste técnico? ¿Qué es lo que con qué te quedaste? ¿Qué te llevaste para que te vuelva mucho más robusto tu perfil profesional? Y por último, que es algo que se los vengo repitiendo y es a quién conoces. ¿Por qué es tan importante? Y quiero hacer mucho énfasis en a quién conoces. El mundo del reclutamiento muchas veces la gente piensa, o nosotros pensamos, yo también en algún momento lo pensé, y es que hacer reclutamiento es un mundo como abstracto. Nadie lo conoce, cómo evaluarán, cómo lo harán. Realmente no es tan complejo como uno creería estando por fuera de este tipo de industrias. Pero hay algo muy importante y es cuando haces el reclutamiento, tienes que generar networking o generar muy buen relacionamiento. Esta es una invitación a que más adelante les vamos a dejar el link para que puedan ingresar su hoja de vida a nuestra página, para que queden en nuestra base de datos y pues podamos tener acceso mucho más rápido a su perfil. Pero no es solo nosotros, hay muchos otros headhunters, hay muchas compañías que no utilizan headhunters o no tercerizan procesos de selección y lo hacen directamente. Y muchas veces uno no va directo a las compañías, es decir, no hace ese relacionamiento con la empresa puntual y se inscribe en sus páginas. Y más hoy, que con todo este proceso de digitalización y con toda esta avanzada de la inteligencia artificial, pues sí que coge importancia moverse, no solo esperar a que llegue, sino moverse activamente dentro de las empresas donde queremos o nos visualizamos que queremos estar. Dos, acá en este punto de a quién conoces, es también cómo lo promueves. Acá empiezan a haber páginas como LinkedIn, tiene mucha importancia hoy en día para procesos de reclutamiento. Es uno de los canales más usados para la búsqueda de perfiles. Más adelante le voy a dar unos tips para eso. Está el empleo.com, están empresas como nosotros que tenemos bases de datos enormes. Entonces mi invitación es a jugar en todas ellas. Cuando uno quiere buscar una nueva oportunidad, cuando uno quiere buscar un nuevo cargo, yo siempre lo pongo, buscar un trabajo es un trabajo. Uno tiene que invertirle tiempo. Y dos, hay que hacerlo de forma proactiva, no reactiva. No va a llegar a nosotros, tenemos que nosotros hacer o gestión para que llegue. Entonces, con esto, hoy en día las personas buscan algo más que un puesto y un sueldo. Las personas hoy en día un propósito. Para eso les quiero dejar un video, les voy a poner un video que nos introduce mucho sobre cuál es tu propósito para que pensemos, como les contaba al principio, cuál es el propósito que hoy te moviliza. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society, and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it. You got to have passion. And I think that's the high order bit. The second thing is you've got to be a really good talent scout, because no matter how smart you are, you need a team of great people, and you've got to figure out
how to size people up fairly quickly, make decisions without knowing people too well, and hire them, and see how you do, and refine your intuition, and be able to help build an organization that can eventually just build itself, because you need great people around you. Thank you. Perfecto. Dos cosas importantes que nos menciona en este video Steve Jobs. Una, amas lo que tú haces, es decir, te encanta, te apasiona, es tu propósito de vida lo que tú estás haciendo. Por eso es tan importante hoy hablar del propósito, porque cuando nosotros tenemos un propósito de vida y lo que hacemos en nuestro día a día está relacionado y tiene sentido en el trabajo que tenemos, pues lo vamos a hacer de la mejor manera, con el mejor gusto, y seguramente, porque en todos los cargos, en todas las posiciones, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber piedras. Acá se trata es cómo te vuelves resiliente y cómo vas pasando cada vez más los obstáculos, llegando al resultado. Hoy algo que él dice súper clave es: tienes que amar lo que haces para ser constante, para mantenerte, porque todos vamos a sufrir o vamos a tener algún percance. Entonces, lo más importante, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué los apasiona hoy a ustedes? ¿Qué los mueve hoy a ustedes? ¿Qué los hace y los visual, y dónde se quieren ver a un futuro? Y dos, hay que ser muy buenos cazadores de talentos. Por eso las compañías siempre buscan terceros como nosotros para que logremos ayudarlos a encontrar no el mejor candidato, sino la persona que más adecue a su cultura y que se adecue a su propósito como compañía. Nuestra función hoy realmente de nosotros no es solo buscar a una persona para ponerla en algún lugar, sino que el propósito de esta persona está alineado con el propósito de la empresa. Si no lo está, va a ser muy difícil y no va a haber un crecimiento tanto de la persona como de la compañía. Entonces, escríbanlo ahí en esos pilares. ¿Cuál es el propósito de ustedes? ¿Cuál es el propósito de cada uno de ustedes? Entrando ya en materia, entonces hoy vengo contándoles, esto es como un paso a paso. Primero, los ayudo a construir su marca personal. ¿Cuál es la marca personal de ustedes? Segundo, los ayudo a construir su propósito. Los ayudo a que empecemos a pensar en cuál es el propósito de cada uno de ustedes. Ya teniendo estos pilares, ya teniendo estas bases, podemos empezar a construir nuestra hoja de vida. Podemos empezar a construir lo que hoy nos va a hablar sobre nosotros, lo que es nuestro primer impacto. Como ustedes saben y dicen por ahí, todo entra por los ojos. Y lo primero que a un reclutador, sea de una empresa, sea de un headhunter, lo primero que va a ver es su hoja de vida. Si su hoja de vida tiene impacto, seguramente los van a llamar. Si la hoja de vida no tiene impacto, seguramente van a hacer un next. Entonces, cosas importantes. Primero, información de contacto. Parece obvio, pero no es tan obvio. Nos pasa muchísimo, y es que las personas no ponen ni correo ni teléfono de contacto, y acá también es importante algo: no ponen su perfil de LinkedIn. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué hace o qué genera en el reclutador? Pues que no tenga cómo contactarlo, no tiene cómo llegar a la información. Parece muy obvio, pero de verdad es muy alto el porcentaje de personas que no ponen su información personal para que puedan ser contactadas. Entonces, importantísimo. Primero, información de contacto. Segundo, perfil de profesional. Es normalmente el párrafo que ponemos iniciando nuestra hoja de vida y donde nosotros ponemos información sobre nosotros. Acá quiero que pensemos en eso que nos hace diferentes. ¿Cuáles son esos conocimientos técnicos que cada uno de ustedes tienen? ¿Cuáles son esos conocimientos o esas habilidades o soft skills, habilidades blandas que cada uno de ustedes tiene? Y acá es donde tenemos que empezar a hablar sobre ellas. ¿Qué pasa? Venimos ya hace varios años, donde las personas en el perfil profesional, más o menos todo el mundo ponía lo mismo. Profesional, con alta orientación al resultado, honesto, trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer algo diferente. Ya hoy los reclutadores no sabemos de memoria eso. Empezamos a leer y ya con la primera o segunda frase uno ya sabe si está o no diciendo lo que todo el mundo quiere poner. Acá realmente tenemos que poner lo que nos empieza a diferenciar. ¿Qué voy con eso? ¿Qué software manejas que te hace diferente? ¿Qué conocimiento técnico? No sé, si manejas un software, si tienes herramientas o tienes un nivel avanzado en Excel, ¿cómo lo has usado? Que empieces a hablar sobre esa
parte técnica que te hace diferente. A veces esa parte técnica uno la da por obvia. Entonces hay que pensar, es eso técnico, eso que yo hacía o que he hecho en mi día a día, que es donde acá es donde voy a empezar a incluirlo. No debe ser más de 5 renglones, 5 o 6 renglones, no puede serlo, porque ya se vuelve muy largo y pierde el impacto que queremos generar. Porque lo que queremos empezar a hacer es que nuestra hoja de vida no vaya a ser más de 2 o 3 hojas, porque ya se vuelve muy extensa. Entonces, acá lo más importante es usen palabras claves. Esas palabras claves con las que trabajan en su día a día o esas palabras claves de su perfil, de sus habilidades blandas, son las que deben empezar a poner en este perfil profesional. Segundo, empezamos a hablar sobre la experiencia profesional. ¿Qué hablamos en la experiencia profesional? Es importantísimo poner la empresa, el tiempo, el cargo, y cuando hablamos de responsabilidades, es clave, pero súper clave, que no pongamos lo obvio. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros cuando ponemos responsabilidades, ponemos o pensamos en, yo hacía un informe, hacía este informe. Eso genera, realmente no nos va o no va a generar impacto sobre tu gestión. Si tú hacías ese informe, ¿para qué ayudaba este informe? ¿Para qué servía este informe? ¿Qué impacto en la compañía tenía ese informe? Debemos hablar en esas responsabilidades más sobre el impacto que generaba esa responsabilidad que yo tenía en la organización, más que la responsabilidad per se. No sé si me esté haciendo entender, pero el foco es, pongamos cuál es el resultado, cuál era el objetivo de esa responsabilidad y qué se logró con eso, más que la responsabilidad como tal. Como les decía, vuelvo al mismo ejemplo, en vez de poner la responsabilidad era generar este informe, lo que yo debería poner es, yo generaba este informe y esto me ha ayudado a la compañía a X, Y o Z. Si no he tenido experiencia profesional, seguramente he tenido algún contacto o alguna práctica profesional. Es exactamente lo mismo. No solo es poner qué hacía en esa práctica, sino eso que ayudaba, porque estoy seguro que cada cosa que uno hacía como practicante tenía un impacto positivo en la compañía. Lo que debemos poner es cuál es ese impacto positivo que tenía en la compañía. ¿Listo? Por cuarto, estudios. Acá es donde coge relevancia poner los idiomas que tengamos. Inglés, francés, portugués, mandarín, mejor dicho, los que ustedes tengan, ponerlos. Y es importante no solo poner el idioma, sino cuál es el nivel que tienes, ya sea C1, B1, etcétera, o ya sea en porcentaje, 80, 90, según la calificación que hayas tenido, si lo has hecho en una empresa certificada. Y dos, acá es clave poner dónde lo he realizado o si lo he tenido que usar en mi trabajo. Entonces, en la experiencia profesional, yo puedo poner que toda la gestión que hacía era en inglés. En estudios y en idiomas, tengo que poner muy claro cuál es eso que estoy haciendo, cuál ha sido ese nivel. Dos, en el tema de estudios, ser muy claro cuál ha sido la profesión, cuál ha sido la universidad y acá algo importante, fecha de grado. Si no hay fecha de grado, fecha tentativa de grado. Esto es importantísimo porque esto va a ayudar al reclutador a entender en qué momento, en qué etapa profesional estás. Por último, ¿cuáles son tus gustos? Algunas personas ponían hobbies, algunas personas lo ponían de diferentes formas, pero hoy creo que acá es importantísimo, no pensemos en el hobby porque muchas veces las personas pensaban en el hobby, pensaban en la parte de, les pongo un ejemplo, ejercicio, entonces me gusta hacer mucho ejercicio, mi hobby es hacer ejercicio. Acá cuando hablo de cuáles son esos gustos, tenemos que pensar en temas profesionales. Entonces, tengo un gusto, por ejemplo, por los números y he hecho estos cursos y he aplicado estos diplomados. Eso genera muchísimo impacto. Entonces, no los dejemos, no los olvidemos, porque hoy cada vez van a coger más relevancia y más por todo este proceso de virtualidad, porque nos ayuda a entender en qué hace esta persona también. No los dejen a un lado. Dos, LinkedIn. Ya construimos la hoja de vida. Es decir, ya encontramos nuestro propósito, tenemos nuestros pilares de marca personal, empezamos a construir nuestra hoja de vida. Y acá entra la última fase, que es
cómo hago para que sea visible. Voy a hablar especialmente del LinkedIn porque es donde más se usa, es de las herramientas que más o plataformas que hoy casi todos usamos. ¿Qué es importante entonces? Me regalan un segundo porque... Juan, ¿ves la presentación o la ves en azul? No vemos la presentación, ya aquí mis compañeros en backstage me están ayudando para solucionarlo, pero si quieres, como nos queda poco tiempo, ahí ya volvió la Juan, presentación. Felipe, ¿me estás escuchando? Felipe, ¿me escuchas? Bueno, parece que tenemos un problema. Mientras Felipe vuelve con nosotros, voy aquí respondiendo. Felipe, cuando me escuches, interrúmpeme, por favor. Mientras tanto, voy respondiendo algunas de las preguntas que nos ¿aló? están haciendo desde el público. Felipe. Bueno, la primera pregunta que nos Ok, hacía... me están acá informando que sí me escuchan. Vale. Adelante, Felipe. Perfecto. Que sí se está viendo bien la presentación. Perfecto. Una pregunta, ¿la presentación la ven en negro? Sí, Listo, sí. dame un segundo, Empezamos. reviso qué pasó. Mientras tú sigues, como te decía, yo voy a ir respondiendo algunas preguntas del público. Entonces, la primera, una pregunta muy reiterativa que he visto es, ¿las vacantes son solamente en inglés? La respuesta es no, mayoritariamente inglés y portugués, pero también tenemos vacantes en español. Otra pregunta también es, ¿el nivel de inglés tiene que ser avanzado? La mayoría sí, pero hay algunas vacantes que exigen nivel medio, nivel B1. Creo que ya, Felipe, estamos con tu presentación. Sí, ya. Gracias, Juan. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer en LinkedIn? Lo mismo que nosotros gestionamos o realizamos con la hoja de vida, lo debemos poner en nuestro perfil de LinkedIn. Cosas importantes acá. Una muy buena foto. Esto es una de las cosas que más impacto genera. Es decir, una foto corporativa, una foto donde se vea, digamos que, o que hable sobre ti, pero perdón lo que voy a decir, pero que no se vea que estamos en una rumba, en un viaje o en un paseo. Eso no nos genera el impacto que está buscando las compañías. Dos, debemos poner eso mismo que nosotros hablamos en nuestro perfil profesional, es algo que debemos poner en el resumen dentro del LinkedIn, porque esto nos va a empezar a ser visibles hacia los demás. Entre más palabras claves tenga, más visible vamos a ser. Como ustedes saben, todas estas páginas trabajan con inteligencia artificial, con algoritmos, donde lo que se hace es buscar por palabras claves. Acá les doy un tip de cómo hacen los reclutadores para buscar las hojas de vida. Los reclutadores lo que hacen es poner en estos, digamos que buscadores, lo que hacen es jugar con las palabras claves. Entonces, si les están pidiendo que la persona tenga experiencia en BPO, lo que va a hacer el reclutador es poner la palabra BPO. Si BPO no lo tienes en tu hoja de vida, no vas a ser visible para el reclutador. Por eso es tan importante que juguemos y pongamos la mayor cantidad de palabras claves que tengamos. Tercero, la misma experiencia profesional, lo resumido, no lo resumido, sino lo grueso que hemos puesto en la hoja de vida, debemos ponerlo igual, casi que copiar y pegar para ponerlo en nuestro LinkedIn. Como les digo, los reclutadores trabajan con palabras claves. Entonces, entre más información se ponga con palabras claves que sean o hablen sobre mi perfil, pues más visible voy a ser para las personas. Y por último, algo que a veces no hacemos mucho es publiquemos, sigamos y relacionémonos. ¿A qué voy con eso? Nosotros muchas veces lo que hacemos es poner nuestro perfil profesional, pero no publicamos o no seguimos páginas o no hacemos like sobre cosas que alguien haya compartido que nos parezca interesantes. Acá les dejo una reflexión. Todas estas herramientas, LinkedIn, el empleo, etcétera, juegan con codificación de inteligencia artificial. Si nosotros no somos visibles, no nos movemos, no jugamos dentro de estas herramientas, no vamos a ser tan visibles para los reclutadores. Entonces,
Mi invitación tampoco es que nos volvamos a publicar todo o cualquier cosa la posteemos. Es importante cada 2, 3 días demos un like, posteemos algo que nos parezca interesante y lo que posteemos busquemos que esté relacionado con la posición o con el perfil que yo quiero, hacia donde yo quiero llegar. Porque muchas veces los reclutadores lo que terminan haciendo, revisando esta persona que publica contenido que va a ser útil para la empresa o publica contenido que puede favorecer a la compañía. Todo esto habla sobre la marca personal que están construyendo. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que hoy les quiero dejar? Uno, ¿cómo estás construyendo tu marca personal? Ya les ayudé a crear con lápiz y papel paso a paso para construir su marca personal, su hoja de vida. Ahora empecemos a moverla. Y este es uno de los espacios donde más debemos de participar para mover nuestra hoja de vida. ¿Tienes identificado tu propósito? ¿Sabes cuál es el propósito que tienes hoy como profesional? Y 3, trabaja en tu CV, lleva tiempo y dedicación. Esto es, montar una hoja de vida no es de un día para otro, ni es en un par de horas. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que construirle la mejor forma y con las palabras claves indicadas para que llegue al interlocutor indicado. Juan, te doy la palabra. Felipe, muchas gracias. Un par de preguntas muy interesantes, en muchas preguntas del público, vamos a tratar de responderlas todas. La primera pregunta nos la hace Andrea Sandoval, dice cuántas referencias, primero si hay que poner unas referencias personales y profesionales. Yo he preguntado, unas personas me dicen que sí, otros que no. La pregunta es, ¿hay que hacerlo? Si sí, ¿cuántas habrían que hacerlo? Y segundo, derivado de ella misma, y es, hacemos muchos cursos, no digamos cursos que no son profesionales de especialización, diplomados, cursos cortos. ¿Hay que poner esos cursos cortos también, sí o no? Súper. Me voy con lo primero de los cursos. Los cursos sí es importante ponerlos. Los cursos hoy nos ayudan a mostrar sobre cuáles son mis intereses, en qué me estoy reforzando, en qué me estoy fortaleciendo o cómo estoy fortaleciendo mi perfil profesional. Eso ya empieza a hablar sobre nosotros. Sobre las referencias laborales. Lo podemos hacer o no lo podemos quitar. Mi recomendación, ¿cuál es? No las pongamos. Normalmente, cuando ponemos referencias laborales, ponemos familiares, profesionales. Hoy en día, por todo el proceso de habeas data, las compañías están obligadas a, antes de hacer una llamada a alguien que tú pongas en tu hoja de vida, te tienen que llamar a ti a pedirte autorización. Si no lo hacen, pues están incumpliendo con la ley de habeas data generada por el gobierno. Por eso es que puede ser más bien es un canal para que te llamen. ¿A qué voy con eso? Si te va bien en un proceso y quieren hacerte referencias laborales, sí o sí te tienen que llamar a pedir autorización. Y si no las tienes, pues seguramente te van a llamar más para pedirte la autorización y no solo un correo. Entonces puede ser un tip para que te contacten. Perfecto. Una pregunta ahí me sorprendió porque también he tenido esa duda muchas veces. Cuando yo hablo con mis papás, digamos que esas generaciones mayores me dicen, mijo, usted tiene que poner foto en su hoja de vida. Cuando hablo ya con mis padres dicen, hombre, eso ya es vieja guardia. ¿Toca o no toca poner hoja de vida en la foto? Buena pregunta. No hay que poner foto. Digamos que todavía hay algunas compañías, quiero ser acá muy transparente, hay algunas empresas que lo piden. No puede ser una exigencia porque por lo mismo de habeas data no estás obligado a poner en tu hoja de vida tu foto, pero en principio para donde la vayamos a mandar no es necesario. Donde sí es clave tener una muy buena foto corporativa, LinkedIn. Eso sí nos va a hablar sobre nosotros. Muy bien. Otra pregunta que también me siento muy identificado. Hace algunos años cuando salí de la universidad, pues hombre, no tenía mucho que meter en la hoja de vida. ¿Qué tip le das o qué sugerencia le das a aquellos recién graduados que no tienen experiencia profesional y hacer su CV de una forma interesante? ¿Cómo meterle contenido? Total. Hoy, como les contaba, algo importante es, seguramente hicimos prácticas profesionales y seguramente hicimos alguna gestión importante dentro de esta práctica. Es poner no solo la función de la práctica, sino qué logró eso y qué proyecto generó. Porque desde hace varios años en las prácticas lo que se piden son proyectos. ¿Qué proyecto y qué impactó ese proyecto dentro de la compañía? Va a hablar mucho sobre nosotros. Seguramente si en el pasado has tenido algún acercamiento o no sé, por ejemplo, en mi caso, antes de graduarme, tuve un par de trabajos y hice un par de cosas
lo ponía y en ese momento nadie me había dicho lo importante que era poner las responsabilidades, ni nadie me decía lo importante de usar palabras claves. Por eso hoy es clave qué palabra clave uso hoy para que me empiece a mostrar el camino o que le pueda mostrar un camino hacia el lector de lo que a mí me gustaría. Pero hoy cuando uno está recién graduado, lo importante es poner qué es la gestión que ha hecho. Y lo segundo, cuáles han sido esos gustos, ¿no? ¿Qué es lo que hoy me gusta? Me gusta investigar sobre astrología, por poner un ejemplo. ¿Qué he hecho sobre eso? Ok. Te hago la siguiente pregunta conectado a eso. Hay muchas personas que hacen trabajo social, voluntariados, actividades y demás. Digamos que eso no va directamente con la vida profesional, pero sí habla mucho del propósito. ¿Vale la pena mencionar todas esas actividades sociales en la hoja de vida? Vale hoy mucho la pena mencionarlas, porque como lo acabas de decir, me encanta porque mejor dicho, estuviste ahí pendiente del tema del propósito. Habla sobre tu propósito de vida y tu propósito como profesional y como ser humano, que al final del día eso es lo que hoy también están buscando las empresas. Ese propósito tuyo está alineado con mi propósito como empresa. Si es así, pues seguramente vas a tener un mejor camino o puedes avanzar mucho más rápido en el proceso de selección. Muy bien, tenemos bastantes preguntas. La siguiente que también me ha pasado, cuando uno ha escalado dentro de la misma empresa, entonces uno siempre en la sección de experiencia, el nombre de la empresa, lo que hace la empresa y luego la posición. Me preguntan si yo estuve en una empresa, me fui para otra y tiempo después regreso a la anterior, ¿debo volver a repetir la descripción de la empresa en orden cronológico o simplemente como regresé, pongo solo el nombre en la medida en que la descripción de la empresa ya la tengo en una parte anterior de la CV? Súper. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Siempre es ponerle orden cronológico de lo más actual a lo menos actual. ¿A qué voy con eso? Si hoy estoy en Adecco, antes estuve en Pepito Pérez compañía y antes estuve en Adecco, debo dejarlo de esa forma para que se vea la cronología, se vea el paso a paso y el camino que he construido. Ya en lo que está hoy actual, pues no es necesario poner lo que ya viví hace 2 o 3 años, sino que lo que debo poner o enfocarme es en lo que estoy haciendo hoy como profesional. Entonces, simplemente para claridad, hace 5 años estuve en Adecco, me fui para otra empresa, hoy estoy en Adecco. Entonces, en orden cronológico, primero pongo Adecco, la descripción de Adecco y la descripción de disfunciones. Las otras empresas, luego solamente Adecco, no pongo la descripción de Adecco en la medida que ya está arriba, más no pongo solo el nombre. Pero sí las funciones. Total, Perfecto. pero sí las funciones. Otra pregunta que nos surge es sobre el tema de inglés. Se ha dicho muchísimo la importancia de inglés. Tú dijiste, menciona el inglés y el nivel que tiene. Nos preguntan si hay que adjuntar soportes, el TOEFL, el IELTS, algún certificado de un instituto. ¿Hay que adjuntar eso a la hoja de vida o no? No es necesario adjuntarlo, pero sí lo puedes poner ahí en la hoja de vida. Entonces, TOEFL, tal fue la calificación. IELTS, esta fue la calificación. No es necesario adjuntarlo, pero lo podemos poner en la hoja de vida y a futuro seguramente la empresa nos lo puede pedir. Muy bien. Otra pregunta también, y es, tú hablaste sobre los temarios que deben ir en la hoja de vida. ¿Ustedes ofrecen algún template? Template me refiero a algún modelo, cosa que yo pueda descargarlo y simplemente ir llenando, diligenciándolo. Claro que sí. Si quieren, lo que podemos hacer es, tenemos un formato de hoja de vida donde está, digamos que específico cómo hacerla, dónde poner las cosas. Si quieren, se las paso a ustedes para que la puedan poner en la landing page y las personas tengan acceso a ello. Fabuloso. Y esto de la landing page, lo repito nuevamente, voy a estar repitiendo en el transcurso en la página de www.investinbogota.org/empleo. Aquí abajito lo van a ver, ahí está apareciendo. Ustedes van a llegar y encuentran todas las empresas con las vacantes que tiene. En la primera parte dice cómo hacer una hoja de vida exitosa. Cliquean ahí y van a encontrar el video, la presentación de Adecco y Manpower, y ahí vamos entonces a montar este modelo, este formato que tú me estás diciendo. Perfecto. Felipe, otra pregunta, y esto en algún momento mencionaste, invitabas a las personas a que montaran su hoja de vida con ustedes. Ese proceso de montar la hoja de vida con ustedes, a los que nos están viendo, va a aparecer también en nuestro landing page, en nuestra sección de empleo. Va a haber un botón dentro de la parte de Adecco, ustedes cliquean y pueden subir la hoja de vida con Adecco. Entonces la pregunta para ti, Felipe, es, cuéntanos un poquito más de eso. La gente sube sus hojas de vida y ¿qué puede esperar? ¿Qué vacantes hay? Yo subo mi hoja de vida y ¿qué pasa después? ¿Qué espera? ¿Qué puedo esperar? Perfecto. Lo primero es hacer todo el registro para subir la hoja de vida para que ya quede en la base de datos. Cuando ya hiciste el registro, tienes acceso a ver cuáles son las vacantes que hoy tenemos como grupo, porque ahí es la plataforma donde publicamos todas las posiciones
que tenemos para nuestros diferentes clientes. Ahí entonces puedes navegar, investigar cuáles son las empresas, participar. Entonces directamente desde esa plataforma puedes ingresar a la página, digamos que vacante, y aplicar. Ahí mismo aplicas, le llega la invitación a nuestros consultores, quien ya empieza a hacer toda la gestión de la revisión de la hoja de vida y seguramente hacer una llamada para ese primer pre-screening, famoso pre-screening, donde es la primera llamada para conocer sobre tu perfil. Estás en mute, Juan. Ahí está la famosa nueva normalidad. Esperemos que ahora un perro no ladra o no aparezca un niño por acá brincando y demás con esta nueva normalidad. Pues hombre, Felipe, estamos ya llegando al final del espacio que tenemos con ustedes, 45 minutos. Nada más que gratitud por esta muy buena presentación. De hecho, yo a nivel personal estoy tomando bastantes notas de lo que dijiste. Me meteré después a nuestra sección de empleo del famoso landing page para revisar nuevamente este video. Así que a todos los que están conectados, métanse allá, entren para que puedan revisar otra vez esta presentación, no solo el video, sino los slides. Ahí va a estar el formato de modelo de hoja de vida que tienen nuestros amigos de Adecco y sobre todo el botón donde ustedes hacen clic y pueden subir directamente la hoja de vida en la página web de Adecco. Les repetimos, nosotros como Invest in Bogotá no estamos recogiendo hojas de vida, somos simplemente un puente, un amplificador entre oferta y demanda. Entonces, pues hombre, Felipe, muchísimas gracias por esta muy buena presentación. Encantados de poder haber estado contigo. No, ustedes de verdad, muchísimas gracias el espacio. Como siempre, hoy esta nueva normalidad, una de las cosas que más nos interesa a nosotros como grupo es compartir información y compartir este tipo de información con todas las personas que están conectadas y con ustedes. Es maravilloso porque realmente es una forma de ayudarnos entre todos, ¿no?